¿Alguna vez pensaste que las personas más peligrosas son aquellas que gritan, amenazan o muestran su maldad de forma abierta? Hoy, vas a descubrir que lo más letal no siempre lleva una máscara obvia. A veces, el verdadero peligro llega envuelto en sonrisas amables y gestos delicados. Este video no es solo una advertencia, es un espejo. ¿Realmente sabes identificar cuando alguien está afectando tu bienestar emocional? ¿Te has preguntado por qué ciertas relaciones te drenan aunque parezcan inofensivas? La respuesta es sencilla y brutal. No siempre estamos preparados para detectar a las personas que operan desde su propio inconsciente, y eso las convierte en una amenaza invisible. Como reveló Carl Jung, los mayores riesgos no vienen de los malvados conscientes, sino de aquellos que ni siquiera entienden el daño que provocan. Prepárate para conocer los 6 perfiles emocionales más dañinos que pueden estar más cerca de ti de lo que imaginas. Y cuidado, mientras los analizamos, podrías descubrir que algunos de estos patrones también habitan en ti. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perder los próximos episodios. Y déjame un comentario. ¿Alguna vez te has cruzado con alguien que, sin querer, te ha dejado emocionalmente agotado? Me encantará saber tu experiencia. La mayoría de las personas creen que pueden detectar a alguien tóxico con facilidad. Piensan que las señales son claras. Un tono agresivo, un comportamiento abusivo, miradas cargadas de desprecio. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Lo verdaderamente peligroso suele esconderse detrás de apariencias perfectas, gestos amables y palabras bien calculadas. Y es ahí donde la trampa se vuelve mortal. Carl Jung, uno de los grandes exploradores de la psique humana, dedicó gran parte de su vida a estudiar lo que no vemos a simple vista, las fuerzas ocultas que mueven a las personas desde lo más profundo. Él descubrió algo inquietante. Los mayores peligros no provienen de aquellos que son malvados de forma consciente, sino de aquellos que actúan desde su inconsciente, sin entender realmente las consecuencias de sus actos. Estos individuos no solo son difíciles de identificar. A menudo, ni ellos mismos saben lo que están proyectando en los demás. Piensa por un momento en esas personas que parecen siempre estar en control, que te envuelven con su encanto y que nunca levantan la voz. Al principio, te sientes cómodo a su lado, incluso privilegiado de estar en su círculo. Pero con el tiempo, algo empieza a sentirse extraño. Te das cuenta de que, después de pasar tiempo con ellas, terminas emocionalmente agotado, confundido, incluso cuestionándote a ti mismo. Lo que parecía ser una relación sana se convierte lentamente en un espacio de manipulación sutil y desgaste constante. Este tipo de peligro no llega como una tormenta repentina. No hay gritos, no hay explosiones. Es más bien como una llovizna persistente que cala poco a poco hasta dejarte empapado sin que te des cuenta. Jung explicó que esto sucede porque todos, absolutamente todos, llevamos dentro un universo inconsciente. Y cuando no estamos atentos a nuestras propias sombras, terminamos proyectándolas en quienes nos rodean. Lo más impactante es que mientras intentas protegerte de personas abiertamente dañinas, podrías estar abriendo las puertas de tu mente y corazón a estas influencias invisibles. Y no se trata solo de extraños. A veces, este tipo de amenaza viene disfrazada de amistad, amor o incluso lazos familiares. Personas que, sin proponérselo, te arrastran a su propio caos interior. Aquí es donde comienza nuestro viaje. Desvelar quiénes son esos perfiles peligrosos, cómo operan, lo más importante, cómo reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. En el próximo capítulo, profundizaremos en uno de los mecanismos más poderosos y destructivos que Jung identificó, la proyección. Porque para entender el peligro, primero debemos entender cómo funciona el espejo psicológico, donde todo se refleja. ¿Estás listo para abrir los ojos a lo que siempre estuvo frente a ti? Sigue conmigo en esta exploración reveladora. Para comprender realmente el peligro oculto de que hablamos, necesitamos adentrarnos en un concepto fundamental de la psicología junguiana, la proyección. Jung explicó que cada persona lleva en su interior aspectos que no reconoce o no acepta. Estas partes ocultas, que muchas veces consideramos negativas o incómodas, no desaparecen solo porque las ignoremos. Al contrario, buscan manifestarse, y lo hacen proyectándose en otras personas. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te acusa de ser frío o distante cuando tú sabes que no lo eres? ¿O que alguien reacciona de manera exagerada a algo que dijiste sin mala intención? No se trata solo de malentendidos. Muchas veces, lo que está ocurriendo es que esa persona está viendo en ti algo que realmente pertenece a su propio mundo interno.
Jung describe la proyección como un mecanismo inconsciente mediante el cual atribuimos a los demás sentimientos, pensamientos o intenciones que en realidad son nuestros. Y este mecanismo no es exclusivo de personas malintencionadas. Es una función normal de la psique. Sin embargo, cuando no somos conscientes de ello, las consecuencias pueden ser devastadoras. Imagina una relación donde, poco a poco, dejas de ser tú mismo para convertirte en el villano, el salvador o el culpable de todo lo que la otra persona no quiere enfrentar. Sin darte cuenta, comienzas a vivir bajo etiquetas que no te pertenecen. Cada gesto, cada palabra tuya es interpretada a través de la lente distorsionada del otro. Y cuanto más intentas explicar o aclarar, más atrapado quedas en esa red invisible. La proyección crea un efecto espejo. Lo que no toleramos dentro de nosotros mismos lo vemos magnificadamente en quienes nos rodean. Por eso, algunas personas son extremadamente críticas, otras viven en un estado de paranoia constante, y otras parecen necesitar siempre un enemigo externo para justificar sus frustraciones internas. El gran problema es que, cuando estamos del otro lado de esa proyección, solemos caer en la trampa. Nos preguntamos si realmente hicimos algo mal, si fuimos insensibles, si somos responsables del malestar ajeno. Y así empieza un ciclo peligroso de autoacusación y desgaste emocional. Jung advertía que este tipo de dinámica es casi inevitable en las relaciones humanas, pero la clave está en reconocerla. Saber cuándo estamos siendo utilizados como pantalla para las sombras de otro nos da la oportunidad de poner límites y proteger nuestra salud mental. Ahora que entendemos cómo opera la proyección, el siguiente paso es descubrir a uno de los perfiles más comunes y dañinos, la persona que no solo proyecta, sino que además manipula emocionalmente desde lo más profundo de su inconsciente. En el próximo capítulo, conoceremos en detalle al manipulador inconsciente y cómo su influencia puede transformar silenciosamente cualquier vínculo. ¿Te has sentido alguna vez prisionero de las expectativas o frustraciones ajenas? Lo que sigue te ayudará a identificar las señales más sutiles. Hay personas que, sin levantar la voz ni hacer demandas explícitas, logran arrastrarte a un torbellino emocional del que resulta difícil escapar. No lo hacen con malicia abierta ni con estrategias conscientes, pero el resultado es el mismo. Terminas agotado, confundido con la sensación de que algo está muy mal. Este es el terreno donde habita el manipulador inconsciente. Carl Jung explicó que cuando una persona no enfrenta sus heridas internas, estas no desaparecen. Simplemente cambian de forma y buscan salida a través de otros. El manipulador inconsciente es alguien que ha reprimido traumas, frustraciones o miedos tan profundamente que ya no puede verlos en sí mismo. Pero eso no significa que dejen de actuar. Al contrario, encuentran un camino de expresión a través de ti. Al principio, este tipo de persona parece alguien sensible, incluso vulnerable. Se presenta como alguien que necesita apoyo, comprensión, empatía. Y tú, con la mejor intención, te acercas para ayudar. Sin embargo, poco a poco, notas un patrón inquietante. Cada vez que algo les duele, eres tú el culpable. Si están enojados, fue porque tú provocaste ese enojo. Si están tristes, fue porque los decepcionaste. Si se sienten inseguros, es porque tú, de alguna manera, los hiciste sentir así. Y lo más desconcertante es que todo esto sucede sin grandes escenas ni acusaciones directas. La manipulación es tan sutil que empiezas a dudar de tu propio juicio. ¿Habré sido demasiado frío? ¿Dije algo que no debía? ¿Estoy siendo egoísta? Así comienza el círculo vicioso. Mientras más intentas reparar la situación, más atrapado quedas en el drama ajeno. Jung advirtió que este tipo de proyección es especialmente peligrosa porque no solo te convierte en el recipiente de las sombras del otro, sino que también distorsiona tu identidad. Empiezas a actuar para evitar conflictos, a censurarte, a adaptarte a las necesidades emocionales de la otra persona hasta que un día te das cuenta de que has perdido de vista quién eres realmente. El manipulador inconsciente no es necesariamente una mala persona. A menudo, ni siquiera se da cuenta del daño que está causando. Pero eso no hace que su influencia sea menos destructiva. La falta de conciencia sobre sus propios conflictos internos lo convierte en un peligro silencioso, un peligro que se filtra lentamente hasta contaminar cualquier relación cercana. Ahora que hemos desentrañado cómo opera este perfil, en el siguiente capítulo nos adentraremos en otro fenómeno igualmente inquietante, la máscara social. Conoceremos al portador de la persona, esa figura que no solo proyecta, sino que vive completamente atrapada en un papel, ocultando su verdadero yo incluso de sí misma. ¿Te has sentido alguna vez en una relación donde todo parecía perfecto en la superficie,
pero algo esencial estaba roto. Entonces, lo que viene te resultará revelador. Después de explorar la figura del manipulador inconsciente, entramos ahora en un territorio que, a simple vista, parece menos amenazante pero es igual de tóxico: el portador de la persona. Jung llamaba persona a la máscara social que todos usamos para adaptarnos al mundo, el rol que desempeñamos en el trabajo, en la familia, entre amigos. Hasta cierto punto, esta máscara es necesaria. Sin ella, sería imposible funcionar en sociedad. El problema comienza cuando alguien se identifica tanto con esa máscara que olvida quién es realmente. Seguramente conoces a alguien así. Siempre sonriente, siempre correcto, siempre diciendo lo que los demás quieren escuchar. Su imagen es impecable, su comportamiento intachable. Pero si prestas atención, hay algo extraño, una falta de autenticidad, un vacío detrás de esa fachada perfecta. Todo parece demasiado medido, demasiado calculado, como si cada gesto formara parte de una coreografía ensayada una y otra vez. Jung advirtió que cuando una persona vive únicamente para sostener su máscara, corre el riesgo de desconectarse por completo de su verdadero ser. La espontaneidad desaparece, las emociones reales se reprimen y lo único que queda es la obsesión por mantener la apariencia. En la superficie, estas personas parecen tenerlo todo bajo control, pero por dentro, su alma está asfixiada. Lo más inquietante es cómo esta dinámica afecta a quienes conviven con ellas. Al principio, las sensaciones de admiración parecen tan estables, tan equilibrados, tan perfectos. Pero, con el tiempo, empiezas a notar que cualquier intento de mostrar vulnerabilidad, expresar una emoción genuina o hablar de algo incómodo provoca incomodidad o rechazo. Es como si la persona frente a ti no pudiera tolerar nada que rompa el guión preestablecido. Y lo peor es que esta obsesión por la imagen es contagiosa. Sin darte cuenta, comienzas a adaptarte también. Mides tus palabras, controlas tus gestos, escondes tus emociones para no incomodar. Poco a poco, entras en el mismo juego de apariencias, hasta que un día te das cuenta de que tú también llevas puesta una máscara que ya no sabes cómo quitar. Jung decía que esta identificación extrema con la persona es un obstáculo enorme para el crecimiento personal. Porque mientras más te apegas al papel que representas, más lejos estás de integrar tu sombra y descubrir tu verdadero yo. La máscara se convierte en una prisión dorada, cómoda, pero absolutamente limitante. Ahora que hemos comprendido cómo opera el portador de la persona, en el próximo capítulo vamos a adentrarnos en un aspecto aún más oscuro: la sombra reprimida. Porque todo aquello que se esconde detrás de la máscara no desaparece, solo espera el momento adecuado para salir. ¿Alguna vez has sentido que convivías con alguien que, aunque parecía perfecto, ocultaba algo profundo e inexplicable? La próxima parte te mostrará por qué esa sensación no es solo intuición, sino una verdad psíquica profunda. Si este contenido te está haciendo reflexionar y empiezas a ver las relaciones humanas con otros ojos, no te detengas aquí. En la próxima parte, vamos a desvelar una de las dinámicas más peligrosas y silenciosas, cuando la sombra reprimida toma el control y convierte cualquier vínculo en un campo minado emocional. Para no perderte nada de lo que viene, suscríbete al canal ahora mismo, activa la campana de notificaciones, por supuesto, deja tu like si este video te está aportando valor. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que estabas atrapado en un juego de apariencias sin darte cuenta? Tu experiencia puede ayudar a otros a abrir los ojos también. Hasta ahora hemos hablado de máscaras y apariencias, pero lo que está oculto detrás de esa fachada es aún más inquietante. Jung lo llamó la sombra. Todos esos aspectos de nosotros mismos que consideramos inaceptables, vergonzosos o peligrosos, y que, por miedo o rechazo, empujamos al rincón más oscuro de nuestra psique. Pero lo que muchos no entienden es que esa sombra, aunque reprimida, sigue viva y tarde o temprano encuentra la manera de manifestarse. Piensa en esa persona que siempre parece calmada, equilibrada y racional. Nunca levanta la voz, nunca muestra enojo ni frustración. Desde fuera, parece tener una fortaleza envidiable. Sin embargo, si observas más de cerca, notarás pequeñas grietas, estallidos repentinos por cosas insignificantes, comentarios cargados de veneno disfrazados de cortesía o una tensión constante que nunca llega a relajarse del todo. Este es el signo típico del portador de la sombra reprimida. A diferencia del manipulador inconsciente o del portador de la persona, aquí la represión llega a tal punto que la sombra se convierte en una especie de bomba de tiempo emocional. Y lo más peligroso es que ni la propia persona es plenamente consciente del poder destructivo que está acumulando.
Jung advertía que cuanto más se reprime la sombra, más brutal será su regreso. No se trata solo de emociones negativas como la ira o la envidia. También puede incluir deseos reprimidos, creatividad bloqueada y todo aquello que la persona considera inaceptable según sus propias normas internas. La sombra no desaparece. Simplemente cambia de forma y se manifiesta en síntomas físicos, enfermedades psicosomáticas o en explosiones emocionales totalmente desproporcionadas. ¿Y qué ocurre con quienes conviven con alguien así? La experiencia suele ser desconcertante. Uno nunca sabe cuándo una palabra inocente o un gesto trivial desatará una tormenta. Vivir al lado de alguien que reprime su sombra es como caminar por un campo minado. Incluso cuando todo parece en calma, sabes que algo puede explotar en cualquier momento. El problema no es solo la represión en sí, sino la falsa creencia de que ser bueno, correcto o perfecto es suficiente para mantener la armonía. Jung enseñaba que la verdadera integración solo ocurre cuando somos capaces de mirar nuestra sombra de frente, aceptarla y transformarla. Negarla solo le da más fuerza para tomar el control cuando menos lo esperamos. En el próximo capítulo vamos a profundizar en un perfil que lleva esta represión un paso más allá: el controlador moral. Una figura que, incapaz de enfrentar sus propios demonios, convierte la virtud en un arma para dominar y culpabilizar a los demás. ¿Has sentido alguna vez que estabas tratando con alguien que parecía impecable por fuera, pero emocionalmente impredecible por dentro? Lo que sigue arrojará aún más luz sobre esa experiencia. Hasta ahora hemos visto cómo las máscaras y las sombras pueden transformar cualquier relación en un terreno peligroso. Pero existe un perfil que combina ambos aspectos de manera especialmente dañina: el controlador moral. Esta figura no solo reprime su propia sombra, sino que la proyecta hacia afuera, usando la moralidad como un arma para controlar a los demás. Jung advertía que cuando la moral se convierte en una fachada, deja de ser una guía para convertirse en una herramienta de dominación. El controlador moral vive obsesionado con lo que está bien, lo que está mal, pero esa obsesión no surge de un deseo genuino de mejorar el mundo. En realidad, es una estrategia inconsciente para mantener sus propios impulsos reprimidos bajo control. ¿Alguna vez has conocido a alguien que siempre parece tener la respuesta correcta? Alguien que, incluso con las mejores intenciones, hace que te sientas culpable por decisiones que, en realidad, solo te competen a ti. Este tipo de persona se presenta como un guardián de la virtud, pero su verdadera motivación es evitar enfrentarse a su propio caos interior. Cada vez que señala con el dedo, en realidad está tratando de alejar de sí mismo lo que no soporta ver. El impacto de este perfil es insidioso. Al principio, puede parecer un aliado valioso, alguien que te orienta, que te corrige para tu propio bien. Pero con el tiempo, te das cuenta de que estás atrapado en una red de juicios constantes. Ninguna acción es suficientemente buena, ningún pensamiento está totalmente limpio. Empiezas a cuestionarte, a censurarte, a modificar tu comportamiento solo para evitar sus críticas. Jung explicaba que este mecanismo es especialmente peligroso porque se disfraza de virtud. A diferencia de un manipulador obvio, el controlador moral cree sinceramente que está haciendo lo correcto. Esto lo hace aún más ciego a sus propias proyecciones y más resistente a cualquier tipo de autocrítica. Lo más preocupante es que este patrón puede instalarse en cualquier lugar: en familias, amistades, relaciones amorosas o incluso en entornos laborales. Y cuanto más rígido es el entorno, más espacio tiene este tipo de persona para ejercer su influencia. Vivir bajo la sombra del controlador moral es agotador. La culpa se convierte en una compañera constante, y el miedo a fallar en una barrera que te impide ser auténtico. Pero hay algo crucial que Jung siempre recordaba: la verdadera moralidad no nace de control, sino de la integración. Solo cuando enfrentamos nuestras propias sombras podemos actuar desde un lugar genuino y libre. En el próximo capítulo exploraremos un perfil aún más volátil: el complejo emocional. Porque cuando las heridas internas no solo se reprimen, sino que toman el control total, el resultado es una relación marcada por altibajos impredecibles. ¿Has sentido alguna vez que alguien usaba la moral para dominarte, haciéndote sentir siempre en deuda? La siguiente parte te mostrará cómo reconocer estas dinámicas antes de que te atrapen del todo. Después de adentrarnos en la figura del controlador moral, nos encontramos ahora con un perfil que, aunque menos rígido, puede ser igual de desgastante: el complejado. Este tipo de persona no vive tanto detrás de una máscara perfecta, ni busca dominar desde la virtud. En su caso, el problema es otro: está atrapada en un torbellino emocional que no puede controlar. Carl Jung hablaba de los complejos como núcleos autónomos dentro de la psique.
Son como pequeñas entidades que tienen su propia vida, creadas a partir de heridas emocionales no resueltas, traumas y experiencias dolorosas. Lo más inquietante es que, cuando estos complejos se activan, toman el control de la conciencia de forma repentina y sin aviso. Seguro que alguna vez has estado cerca de alguien que cambia de humor de forma drástica. Un momento está cariñoso, amable y parece totalmente en paz. Pero, sin motivo aparente, esa misma persona puede estallar en furia, retraerse en silencio absoluto o lanzarte acusaciones inesperadas. Lo que hace que esta experiencia sea tan desconcertante es que, después de esos episodios, la persona puede volver a comportarse con total normalidad, como si nada hubiera pasado. Esa es la esencia de complejado. Vive en una montaña rusa emocional donde los altibajos son la norma. Y lo más difícil para quienes se relacionan con él es la imprevisibilidad. Nunca sabes cuál será la reacción ante una situación aparentemente trivial, y eso te obliga a caminar siempre sobre cáscaras de huevo. Jung explicaba que estos complejos suelen formarse en la infancia o en momentos críticos de la vida. Por ejemplo, alguien que fue abandonado de pequeño puede desarrollar un complejo de abandono, y ese núcleo emocional se activa cada vez que percibe, aunque sea erróneamente, una amenaza de pérdida. No importa si la situación actual no tiene nada que ver, el complejo conecta directamente con la herida original y desencadena la respuesta emocional. ¿Y qué papel juegas tú en esa dinámica? Sin querer, puedes convertirte en el blanco de esas reacciones desproporcionadas. Lo más peligroso es que, al vivir momentos de ternura o conexión genuina entre los episodios, puedes caer en la trampa de creer que la relación es sólida y que los estallidos son solo accidentes aislados. Pero Jung fue claro. Mientras no se reconozcan y trabajen esos complejos, seguirán tomando el control una y otra vez. No son el verdadero yo de la persona, pero sí tienen la capacidad de destruir vínculos y sembrar caos. En el próximo capítulo abordaremos un perfil diferente pero igualmente dañino, el vampiro psíquico. Esta figura no necesita explosiones emocionales para desgastarte, lo hace lentamente, consumiendo tu energía día tras día. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en una relación donde las emociones cambiaban sin lógica aparente? Lo que viene te ayudará a entender por qué eso sucede y cómo protegerte. Hasta ahora hemos hablado de perfiles intensos, manipuladores, controladores y personas atrapadas en sus propias tormentas emocionales. Pero existe un tipo de peligro mucho más silencioso y, por eso mismo, más difícil de detectar: el vampiro psíquico. Esta figura no necesita gritar, explotar o hacer grandes escenas. Su método es mucho más sutil, pero igual de desgastante. Carl Jung, aunque no utilizó este término de manera literal, describió algo muy similar cuando hablaba de las relaciones simbióticas. En estos vínculos, dos personas dejan de reconocerse como individuos completos y comienzan a vivir a través del otro, fusionando sus necesidades emocionales hasta el punto de la asfixia. El vampiro psíquico es aquel que se alimenta de tu atención, tu tiempo y, sobre todo, de tu energía vital. ¿Cómo reconocerlo? Al principio, parece alguien necesitado de cariño o apoyo. Busca tu compañía constantemente. Comparte sus problemas contigo. Te hace sentir importante por ser su confidente o su único refugio. Pero poco a poco, notas algo extraño. Nunca parece mejorar. No importa cuánto apoyo le des, siempre hay un nuevo motivo para quejarse, para sentirse víctima, para demandar más y más de ti. El efecto es acumulativo. Después de pasar tiempo con esta persona, te sientes cansado, agotado, emocionalmente drenado. Y, sin embargo, te resulta difícil alejarte porque te hace sentir culpable si intentas poner límites. La trampa está en esa aparente dependencia. Tú crees que estás ayudando, pero en realidad estás siendo absorbido poco a poco. Jung advertía que este tipo de relaciones son particularmente peligrosas porque pueden durar años sin que te des cuenta de la magnitud del desgaste. La persona vampírica no siempre actúa con mala intención. A menudo, está tan perdida en su propio vacío emocional que ni siquiera es consciente del daño que causa. Pero el resultado es el mismo: una relación desequilibrada donde uno da y el otro solo toma. Vivir cerca de un vampiro psíquico puede llevarte a perder la claridad sobre tus propios límites. Empiezas a sacrificar tus necesidades, tu espacio personal, incluso tu bienestar emocional, todo en nombre de ayudar o ser comprensivo. Pero cuanto más das, más se te exige. Jung enseñaba que la verdadera sanación comienza cuando recuperamos la conciencia de nosotros mismos y reafirmamos nuestros límites. Proteger tu energía no es egoísmo, es un acto de salud mental y emocional.
En el próximo capítulo, nos enfrentaremos a una verdad incómoda. A veces, sin darnos cuenta, nosotros mismos podemos asumir estos roles peligrosos. Porque ninguna persona está completamente libre de sombra. La cuestión es, ¿estamos dispuestos a reconocerlo? ¿Te ha pasado alguna vez que sentiste que dabas demasiado en una relación y recibías muy poco a cambio? Lo que sigue podría ayudarte a entender tu parte en ese ciclo. Hasta ahora hemos analizado diferentes tipos de personas que, desde sus propias heridas o inconsciencia, pueden causarte daño emocional. Pero aquí llega el punto más delicado y, quizás, el más difícil de aceptar. En algún momento de la vida, todos podemos caer en estos patrones. Nadie está completamente libre de sombra, y reconocerlo es la única manera real de romper el ciclo. Carl Jung fue muy claro en esto. La proyección, la represión y los complejos no son defectos exclusivos de los otros. Son mecanismos naturales de la psique, presentes en todos nosotros. La gran diferencia está en la capacidad de darse cuenta. Aquellos que eligen mirar hacia adentro, que tienen el valor de cuestionarse, son los que logran salir del bucle de repetir siempre las mismas dinámicas destructivas. Piénsalo por un momento. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de que alguien te preste atención constantemente? ¿O has reaccionado de manera exagerada frente a un comentario inocente? ¿Te has encontrado esperando que otros resuelvan tus conflictos internos? Son preguntas incómodas, pero necesarias. Porque así como hemos sido víctimas de personas emocionalmente peligrosas, también podemos, sin quererlo, convertirnos en una carga para los demás. La psique humana está llena de capas. Un día puedes ser la persona fuerte que sostiene a otros, y al siguiente, caer en la dependencia emocional sin siquiera darte cuenta. Lo fundamental, como decía Jung, es mantener la vigilancia interior, cuestionar tus reacciones, observar tus patrones, sobre todo, ser honesto contigo mismo. Este proceso no se trata de culparte o castigarte, sino de tomar responsabilidad. Cuando aceptas que llevas dentro tanto luz como sombra, ganas poder. Ya no eres solo un reflejo de las circunstancias ni una marioneta de tus heridas antiguas. Empiezas a actuar desde un lugar más consciente y auténtico. El peligro real no está solo afuera. También está en nuestra resistencia a mirar hacia adentro. Es fácil señalar al manipulador, al controlador moral, al vampiro psíquico. Pero lo verdaderamente transformador es preguntarte, ¿qué parte de mí resuena con eso? ¿Qué estoy proyectando sin querer? En este punto de nuestro viaje, hemos llegado a una encrucijada. Seguir viviendo en piloto automático o tomar las riendas de nuestra salud emocional. Y eso nos lleva directamente al tema final, donde exploraremos cómo salir definitivamente de estas dinámicas invisibles y recuperar tu energía, tu autonomía y tu paz interior. ¿Estás listo para dar ese paso decisivo hacia la liberación psíquica? En el próximo capítulo, descubrirás las claves que Jung proponía para integrar la sombra y dejar de ser rehén de las fuerzas inconscientes. A lo largo de este viaje hemos descubierto perfiles complejos, patrones invisibles y dinámicas sutiles que pueden envenenar nuestras relaciones sin que lo notemos. Pero ahora llegamos a la parte más importante. ¿Cómo romper este ciclo? ¿Cómo recuperar la paz mental y liberarte de las trampas emocionales que nos tiende el inconsciente? Jung sostenía que el primer paso, y el más poderoso, es la conciencia. Lo que permanece en la sombra tiene poder sobre ti. Lo que sacas a la luz pierde su dominio. Esta no es solo una frase inspiradora, es una guía práctica. Cada vez que reconoces un patrón, ya sea en ti mismo o en los demás, estás debilitando su capacidad de controlarte. El segundo paso es fortalecer tus límites. Las personas emocionalmente peligrosas, como hemos visto, no siempre actúan con mala intención. Pero eso no significa que debas permitir que invadan tu espacio. Aprender a decir no, a proteger tu energía y a identificar cuando algo no te pertenece emocionalmente es esencial para mantener tu equilibrio. Jung también hablaba del valor de la integración. No se trata de rechazar nuestras partes oscuras ni de demonizar a quienes nos rodean. La clave está en integrar, aceptar que la sombra existe, reconocer su función y, a partir de ahí, transformarla. Es un camino de honestidad brutal, pero también de enorme liberación. Quizá lo más transformador sea entender que la verdadera fortaleza no está en cerrarse ni en endurecerse, sino en desarrollar una flexibilidad emocional consciente. Cuando sabes quién eres, cuando tienes claro tu valor y reconoces tanto tu luz como tu sombra, te vuelves menos vulnerable a las manipulaciones externas y más libre internamente. La liberación psíquica no es un destino final, es un proceso continuo.
Pero cada pequeño paso hacia la autoconciencia te acerca a una vida más auténtica y menos condicionada por las fuerzas invisibles que hemos explorado juntos en este video. Y así, cerramos esta serie de capítulos, pero no la reflexión, porque mientras más luz arrojes sobre tu inconsciente, menos poder tendrá sobre ti. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte. Eso significa que estás dando un paso gigante hacia tu propia liberación emocional. Ahora te invito a seguir profundizando. Activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos donde exploraremos herramientas prácticas para reforzar tu salud mental. Déjame un comentario. ¿Con cuál de estos perfiles te has cruzado alguna vez o cuál reconoces, aunque sea un poco, dentro de ti? Compartir tu experiencia no solo te ayuda a ti, sino también a quienes están buscando respuestas. No olvides dejar tu like si este contenido te aportó algo valioso hoy. Y muy importante, considera hacer clic en los videos sugeridos que aparecerán ahora en tu pantalla. Allí encontrarás más temas profundos que complementan este viaje. Y si sientes que este video puede ayudar a alguien que conoces, compártelo. A veces, un simple clic puede ser el primer paso para que otro también despierte. Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en el próximo video.